Buenas tardes a todas y todos. Pues bienvenidos al acto de clausura de la 27 edición de las Jornadas Internacionales del Cómic Villa de Avilés. Esta vez me ha salido tal cual, sin lo de Jornadas de Avilés y no sé qué. Bueno, tenemos la suerte de tener con nosotros a increíble Jorge Iván, que está ahí, la no menos increíble Yolanda, concejala de Cultura, que ya conocéis los más veteranos, y los nuevos pues ya la conocéis ahora, a la alcaldesa de Avilés, hola, Maribí, que a la que también conoceréis los más veteranos, porque lleva con nosotros ya un tiempo asistiendo a este acto, que como ella misma decía ayer en la recepción del ayuntamiento, es uno de los actos académicamente más potentes, intelectualmente más dotados y más serios y protocolarios que organiza, que está bajo el paraguas del Ayuntamiento de Avilés a lo largo del año. Y a mi derecha, el siempre tecnológicamente muy dotado e intelectualmente aún más, Germán. Dicho esto, y la fusión con Germán. Dicho esto, pues lógicamente doy la palabra a la alcaldesa de Avilés, la primera ciudadana de esta villa, Maribí, que os va a decir lo que le dé la gana, porque en un acto serio... Pues sí, bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para Yolanda y para mí estar siempre en esta ceremonia, que como decía Ángel, protocolariamente muy correcta. Pero es el acto final, en este caso, de las jornadas ya de 27 años, de las jornadas del cómic, y es el momento también para que pues, nosotras hagamos un agradecimiento. Y bueno, voy a empezar por agradecer a los voluntarios que hacen posible estas jornadas junto con la dirección de Jorge y de Ángel de la Calle. Y de Germán. Y de Germán, por supuesto, que también es una persona importantísima, un puntal de esta actividad que hacemos junto con el ayuntamiento. Los voluntarios, pues yo un agradecimiento muy especial a Rafa, que está siempre por ahí y nos acompaña un año más, a José Manuel, a Rocío, a Virginia del Club Juvenil de Lectura, que está aquí, está en el Celsius y está en muchas otras cosas. Virginia, muchas gracias, porque claro, esto se hace con los medios muy ajustados, porque nunca hay dinero suficiente para muchas de las cosas, de las actividades que tenemos en la ciudad, y los voluntarios son una parte muy importante para poder llevar a término las jornadas. Bueno, también quiero dar unas gracias muy especiales a Enrique Vegas, que luego pasará a firmar y que también es una institución dentro de estas jornadas de cómic, y es muy importante su presencia en las mismas un año más, así que muchas gracias, Enrique, no sé dónde estás, por ahí, muchas gracias. Y bueno, también decir que bueno, pues este año para nosotros, para todos los que estamos en la mesa, coorganizadores del evento, es un año especial porque es un año como otra vez volver a la normalidad deseada, ¿no? Ha sido un verano en ese sentido también muy especial para la propia ciudad. Hemos recuperado toda la actividad cultural, festiva y de eventos de todo tipo que se celebran a lo largo del verano en Avilés, del verano y del otoño, porque ahora empieza, ¿verdad, Yolanda?, un otoño también con diversas actividades. Y esto pues es muy importante porque hemos pasado 2 años pues muy angustiados por toda la situación, y poder volver a estar aquí, a no tener la inmensa mayoría mascarillas, a poder volver a tocarnos y abrazarnos, pues es muy importante. Y para la propia ciudad, que tiene una vocación
de convertirse en una ciudad interesante, no solo por la gente que vive aquí, que es en general una ciudadanía culta, participativa, sino sobre todo por aquellos que nos visitan y nos visitáis a lo largo del verano, en un turismo que nosotros queremos denominar turismo inteligente y que va acompañado casi siempre de un interés por espacios o por participar en alguno de los encuentros culturales que celebramos o deportivos. ¿Y por qué queremos esto? Bueno, pues porque después de estos años de pandemia hemos aprendido algunas cosas. Y entre ellas hemos aprendido que para volver a reencontrarnos, para volver a tener una ciudad con una actividad, como os decía antes, interesante, es necesario apoyarse sobre todo en la cultura, en aquello que propicia el encuentro de la ciudadanía, en el conocimiento y en la innovación. Y esa es un poco la vocación que tenemos como ciudad, que compartimos, que Yolanda además es una militante muy grande para que esto sea posible, junto con otros compañeros que están en el mismo objetivo. Y bueno, pues las jornadas del cómic este año, además, que ya tienen una referencia en la ciudad permanente con una sala humilde, pero que intenta corresponder a este noveno arte como se merecen los aficionados de Avilés y yo creo que de Asturias también, pues tenemos un aula que empieza a tener, bueno, pues a ser un poco conocida también más allá de nuestra ciudad como una sede permanente de exposición para este noveno arte, como decía, del cómic. Poco a poco vamos avanzando, siempre apoyados en esos pilares y bueno, pues qué decir que para nosotros contar con la experiencia de Ángel, de Germán y de Jorge para organizar estas jornadas es fundamental, importantísimo y desde aquí ya termino diciéndoles un año más muchas gracias y vamos a pasar a esa ceremonia de entrega de premios y reconocimientos que no vais a olvidar todos aquellos que seréis reconocidos en esta ocasión. Ángel. Espera un segundo que creo que Jorge quería decirnos algo. Ah, sí, Jorge. Sí, el agradecimiento. Que no sé a dónde vamos. ¿Se me quedó alguien por agradecer? No, pero... ¿Quedaba esto? Ah, bueno, pero ya luego. El guión está improvisado. No. Pues me pasé toda la mañana currándomelo, ¿eh? O sea, Sí, como la escaleta ha ido variando. El escenario nos pasa pero el guión, pero es como los guiones de cómics, es flexible. lo ponemos ahí como queramos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, lo comentaba antes Mariví, es totalmente cierto. O sea, nosotros nos ven más durante estos días en las fotos, cuando nos preguntan cosas en las entrevistas, en las mesas, pero nosotros siempre hemos sido totalmente conscientes del lujo, el privilegio que tenemos de contar con una serie de voluntarios que son amigos, que son ya prácticamente hermanos y hermanas y con los que nos iríamos a la guerra, a cualquier sitio, con la total confianza de que vamos a salir victoriosos, probablemente gracias a sus músculos y a luego nosotros a irnos a poner la medalla, que es lo que parece que hacemos, o por lo menos muchas veces así lo sentimos, ¿no? Y es que además son 27 años y lo que más me gusta es cómo este equipo de voluntarios ha seguido manteniendo, igual que nosotros lo intentamos hacer, pues la curiosidad, el entusiasmo y las ganas, como si fuera la primera vez que hacemos las jornadas, y esa pasión, esa entrega, ese desespero, como si pudieran ser las últimas, porque nunca sabes cuándo las historias empiezan y cuándo las historias acaban. Entonces, con esa pasión, año tras año estamos aquí, y esa pasión que nosotros miramos en ellos, luego nos la devolvéis con creces, y así es muy fácil hacer las cosas. Entonces, durante este tiempo nos agradecéis a nosotros, nos paráis, nos decís, oye, que bien están las jornadas, pero es ese momento que nosotros siempre aprovechamos para agradecérselo a ellos, ¿no? Para empezar ya la devoción y la pasión. O sea, voy a empezar, como casi siempre, por José Manuel y por Rafa, que se pide en sus vacaciones. José Manuel se ha ido a trabajar todas las mañanas, ha venido aquí, Rafa también, me ha venido todas las tardes, y además siempre con una sonrisa, con esto de
podrían estar ahí, bueno, ya he hecho lo mío, no, cada rato necesitáis que hagamos algo, y de hecho luego hay mucho, seguro que hay problemas y cosas que han hecho que ni siquiera sabemos, porque es esta gente que te soluciona los problemas antes de que sepamos que las tenemos, ¿no? Es siempre una seguridad, un placer y un privilegio contar con vosotros. Ya sabéis que os queremos mucho y como siempre aprovechamos y os damos ahora a vosotros un fuerte aplauso. Oye, ¿y estos ventiladores tienen todos fila? ¿Todos fila? No, Maribí, no te vamos a dar uno, así que no. Quiero un premio. Esto es por el tema del ahorro energético. No, es porque es un ventilador. Pero es por energía solar. Está genial. Imprescindible no solo en este evento, sino en los otros que estamos haciendo en la ciudad, como bien señalaba Maribí. Da igual que la avisemos con un mes, que la avisemos un día antes, que vayan surgiendo cosas sobre la marcha. Siempre nos dice, estos son todos los momentos que estoy libre, decidme que queréis, ahí estaré. Y encima siempre con una sonrisa, y cuando algo está en sus manos y la dejamos, nos preocupamos porque sabemos que llegará a buen puerto. Y como siempre, darte las gracias, que lo hacemos muy poco, pero te lo mereces más, Virginia. Muchas gracias. No sé si está porque no lo he visto, pero igual sí, si no, bueno, yo al aire queda lanzado. Pero este año no hemos podido tener sección de videocine por un buen motivo, porque la sala de conferencias se está renovando para que sea mucho más lujosa y mucho más guay para la próxima edición, ¿no? Esto quiere decir que Abraham no pudo desarrollar su ciclo de videocine, pero ha hecho otra tarea mucho más importante, que es el camino a las jornadas es largo, y con él quedo casi todos los días irme escuchando cuando esté de buen humor, cuando esté de peor humor. Oye, pues pensamos hacer esto, pues sí, pues no. Y esa paciencia yo creo que tiene más mérito incluso que haga el videocine todos los años. Así que no sé si estás por ahí, espero que sí, pero por si acaso, Abraham, muchas gracias. Abraham. Tenemos un montón de invitados que además van y vienen, a veces hay que cambiar viajes, a veces hay pues, retrasos en las llegadas, esto ya evidentemente por causas ajenas a la organización de este festival. Y tenemos una flota muy nutrida de transfers, de choferes y de coches, formado por una persona y su coche, que es Roberto, y que yo hay veces que no sé cómo lo hace. Incluso este año pues algún autor ha necesitado hacer algún cambio, tuvimos que estar reestructurando las idas y venidas, y la verdad que es una suerte. Este año encima me escribió un mensaje, él usa Telegram, no usa WhatsApp, y por tanto yo no lo vi, porque tengo desactivadas las notificaciones de Telegram, porque es una de esas mierdas que cada poco te dice fulanito se ha hecho miembro, y yo eso me molesta un montón. Seguro que se puede quitar de alguna manera. Bueno, tecnológico es Germán, luego le pregunto. Pero el caso es que no me enteré de que me había dicho que no venía este año en las jornadas. Así que cuando yo ya lo llamé, pues ya se había arreglado, o sea que nunca me llegué a enterar del drama que se tenía sobre nosotros. Así que por lo que sea y como siempre, y por todos esos viajes, por esa simpatía y complicidad, muchas gracias, Roberto. Llevando a alguien. Está llevando a alguien. Y también, compañero en 1000 batallas pasadas, 1000 batallas por llegar, también como siempre dispuesto ahí a echar un cable. Habla más que ninguno de los que estamos aquí, pero porque tiene que estar haciéndolo en varios idiomas constantemente, también casi siempre con una sonrisa, y desde luego como siempre, como decía, con mucha complicidad, Diego. Y me queda Rocío, que es cuando nosotros nos despistamos, que es con muchísima frecuencia la que siempre nos va recordando, la que tiene un poco de organización dentro de nuestra desorganizada forma de movernos en nuestro caos, ¿no? Si Abraham me tiene que aguantar de cuando en cuando, Rocío me tiene que aguantar prácticamente siempre, solo eso merecería un aplauso enorme. Pero lo cierto es que de verdad ha ido asumiendo cada vez más cosas. Ella siempre dice, este es mi último año en las jornadas. Yo siempre espero que no, porque si no ahí sí que vamos a tener un enorme problema. Y la verdad, como siempre, al final lo acaba resolviendo todo, casi siempre, también con una sonrisa. Y ya sabes que te queremos mucho todos, y especialmente yo. Muchas gracias.
Yo esto de que estemos todos con una sonrisa no lo acabo de llevar bien. Espero que no me hayáis visto sonreír en ningún momento. Yo por lo menos lo intento no hacer. Claro, tenemos un equipo maravilloso, tenemos una ciudad maravillosa y unas autoridades maravillosas, pero sin los autores esto no va a ningún lado. Si alguien que vive en Canadá o en Galicia o en Valencia decide no venir, pues nos quedamos en nada. Este año hemos tenido, siempre lo tenemos, pero yo creo que este año ha sido especialmente un grupo especialmente bonito, integrado, participativo, simpático. Lo de la sonrisa no, lo dejamos a cada cual. Algunos pues han tenido que ir a casa por diferentes, ya sabemos cómo es este negocio. Por ejemplo, Nadia Hafiz, Víctor Barba, Teddy Christiansen, Antonio Altarriba, Carl Kessel, Eric Krieg, Sergio Hernández, Tony Caballero se han ido, pero seguro que les llega a su casa o a algunos al avión este aplauso. Y luego teníamos una deuda con él, porque es uno de los guionistas grandes en este país, y mira que eso es difícil aquí, pero bueno, por fin la hemos cumplido y ha venido el Torres, no te veo por ahí, pero ¡hey! Gracias, Juan. Y bueno, no tenéis más que ver el cartel. Él se queja de que se está un poco oscuro, no sé, a mí me parece una pasada, vamos, muy difícil de superar. Jorge Fornés. Y desde su isla, que no es una isla física, sino artística, ha venido Maite Alvarado. Y uno de los que ha hecho una de las obras grandes este año, y que esperamos mucho más de él, Paco Sordo. Y un autor absolutamente personal, eso pasa mucho, lo voy a decir otras cuantas veces, pero es que es verdad. Borja González. Y desde Canadá nos vino a visitar hace 10 o 12 años, voluntario. Estamos muy contentos de tenerte otra vez, Ramón Pérez. Y otra que ha vuelto después de mucho tiempo, que la echábamos también mucho de menos, es Laura Pérez Bernetti. Cuidado, cada vez vas añadiendo más nombres. Y vuelvo a decir lo de personal, pero sí, tú sí que eres muy personal. Lorenzo Montatore. Y se nos han ido los mangakas que teníamos, pero nos queda pues quizá la más grande, por lo menos para mí, Lolita Aldea. Y un tipo que además estuvo haciendo un montón de dibujos y que muy simpático, muy agradable, que además hace un montón de tebeos muy bonitos, Alberto Jiménez Albuquerque. ¿Y qué decir de Cali Hammer? Es que a mí me gusta mucho lo que haces, Cali. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, los que ya habéis estado antes lo habéis visto. Qué bien escribe este hombre y qué bien lo explica. Ali Wing. Y también un poquitito antes ha estado, la primera vez que viene, y nos ha dejado una exposición preciosa. Es uno de los que tampoco es que esté empezando, pero va a ir mucho más para arriba. Isaac Sánchez, muchas gracias. Y un viejo compañero nuestro de batallas también ha venido muchas veces y este es su primer año oficial. Teníamos ganas de que fuera así. Gracias, Bruno Redondo. ¿Y qué decir del
dibujante, creador de la lámina que entregamos todos los años. Solo que te queremos mucho, Enrique. Y yo creo que los he dicho todos. Si no, levantéis la mano y os damos un aplauso también de todos. Bueno, se lo podemos dar por si nos ha olvidado, ¿verdad? Ahora, un segundito. Este aplauso no estaba contabilizado en la cuenta de este año de las jornadas, así que nos vamos a pasar de presupuesto porque, claro, pagar esto. El próximo año lo hacemos enlatados. Simplemente explicaros brevemente antes de pasar a la parte más dura de todo esto. El funcionamiento luego de las firmas. Enrique firmará pues, aquí una mesa más o menos y la gente irá por este lugar y le iremos dando la lámina dedicada a cada uno. Aquí arriba estarán firmando Aliwin y Laura. Isaac y los del equipo En Sueños se firmarán fuera en el vestíbulo para que os hagáis haciendo una composición del lugar y busquéis vuestras preferencias. Y ahora, yo no sé, Diego, te están entendiendo bien desde ahí, ¿no? No hace falta que subas. Bien, pues ahora toca los premios. Nuestros premios, el premio del director, del que luego leeremos luego, que Ángel no... Sí. Ángel me está hablando del guión, pero si el guión lo he hecho yo. O sea, vamos a ver. Aún así me puedo olvidar de él, es cierto. Bien. Lo puedes cambiar. Sí. No, pero vamos a seguir. Entonces vamos a pasar a dar los premios. Entonces lo primero sería los premios de la crítica. Vicente o alguien que nombre Vicente, que suba por favor a comunicar. No, Vicente, el jefe. No nos mandéis a un segundo. Alguna vez ha dicho que subiera otro, no sé. Pero ya no lo últimamente dejamos. está muy trabajador. Un aplauso para Vicente también. Intento delegar, pero no, me hacen subir a mí. Tanto Jaume como Koldo reniegan de esto, o sea que bueno. Antes de empezar con los premios serios, que preceden a los no tan serios, me gustaría decir que efectivamente hay cosas que no comprendo cómo Diego se encarga de hacer lo que hace, repitiendo las cosas, estando 5 minutos hablando y tal. No comprendo cómo Rocío puede estar con Jorge, cosas así. Pero bueno, pero sobre todo... Es que la palabra clave la ha dicho antes Ángel, ¿no? Presupuesto. Os juro que no entiendo cómo son capaces de montar este sarao con el presupuesto que tienen. Nosotros tampoco. En Palma de Mallorca tenemos un festival que tiene mucho más presupuesto y no viene ni a mitad de las personas que vienen. Pero bueno, os agradecería que nos repitierais esto fuera de aquí, porque tengo que volver a la isla, pero bueno. Somos una reserva natural. Sí, nosotros somos una reserva de alemanes, ingleses y demás. Pero bueno. No está mal. Vamos con esto, que si no, no acabaremos. Porque además tienen que subir algunas personas a recogerlo. Ya os hago a ver. Y esto no... Un churro de firma, sí. Esto no es mío, ¿eh? Es de la tuya. Bueno, mejor guionista extranjero. Vamos allá. Ruto Mudán ha sido ganadora por Túneles. Vamos con... Está mal, es 22 edición, yo 27, está al revés. La nuestra era 22, empezamos más tarde. Sí. Vale. Hierba ha ganado la categoría de mejor obra internacional. En la categoría de mejor dibujante nacional, ya se puede ir levantando para recogerlo, Bruno Redondo. Nosotros nos ponemos de pie para entregar los premios. Eso se lo puede dar él. Pero hay que ponerse de pie. Hay que ponerse de pie. Los premios se entregan de pie. Y ya nos quedamos de pie. ¿Qué crees? ¿Y vas a hablar después de pie? ¿Sí? Eso es oficial, eso sí. El Qué horror. protocolo dice ¡Qué eso. horror! Sean muchos, ¿eh? Pues nada, me voy. No esperábamos menos. No te vayas muy lejos, que tenemos que hacer la segunda parte de la entrevista. Bueno, seguimos. Que se vaya levantando también para recoger su premio. La categoría de mejor guionista nacional, Paco Sordo, por el parque.
Ah, yo creí que era de la organización. No, estos son los premios de la crítica. No, que lo creí tengo que el aquí. fotógrafo era vuestro, yo es de la Nueva España. ¿Cuál es el mejor caso? Porque mejor obra nacional ha ganado El Pacto. Mejor obra teórica, el ganador, o la obra ganadora ha sido 100 años de Pulgarcito, de Toni Giral. El premio de una carrera ha sido para, y lo podíais haber invitado, me hubiera encantado dárselo, para Miguel Ancho Prado. ¿Esto qué? ¿Toda la vida? Toda la vida. Miguel Ancho estuvo en la edición pasada, ¿no? Sí, toda la vida. Hacemos al revés. Toda la vida. ¿Qué, ¿Con esto ya lo jubiláis o cómo? Yo no he sido, vamos, yo le he votado, pero no... Y el premio de una carrera, autor extranjero, para Howard Chaykin. Muchas gracias, aquí siguen estos locos y ya nos vemos el año que viene. Muy bien. Yo quiero aprovechar para dar las gracias a la revista Dolmen por dar siempre los premios en las jornadas. Este año además me consta que ha sido el año que más numerosa fue la votación de la Academia de los Premios de la Crítica, con lo cual son todavía más representativos. Y los que os lo llevéis y penséis que tenéis un autógrafo mío, no, esa firma no es mía, esa firma es falsa, pero la doy por válida. Debe ser como los contratos de la editorial. Pues bueno, pasamos a los premios de la crítica. Yo ya lo he explicado porque estos premios, bueno, nacieron de esas tardes que te tomas muchas cervezas y se te ocurre ¿por qué en la Semana Negra y en el Celsius dan premios del director y yo me quedo aquí sin darlos? O sea, es la sana envidia, una de las cosas que mueve el mundo. Así que, bueno, luego me decían los compañeros que notan los presupuestos. Yo, los pago yo qué sé, no sé. Y la idea es dar los premios porque sí, luego Ángel lo va a explicar seguramente, yo lo doy porque sí. Este año teníamos aquellas ovejitas que cantaban, pero como armábamos un show aquí con el BBB y todo lo que hagan las ovejitas, pues los hemos transformado en estos caballitos un extraño cuerno y con alas. Un unicornio. Son una preciosidad. Me dicen por aquí que es un unicornio. No. Había pistas. Bien, venga. El premio del director mío va para Iván Coello. ¡Hala! Puede sobrevivir a una caída el animal. ¿Es el mío ahora? Pues yo no sé por qué Germán no lo ha explicado, pero es el premio, son los premios más importantes, los de la crítica. Aparte, eso de los de la crítica, eso de poner luego qué votó cada uno, te gana más enemigos que te hace amigos, ya os advierto. Así que no sé cómo se animan cada vez más a entrar en ese masacre. Pero bueno, la vida es así. No, lo del premio del director, en este caso de los directores. Claro, es fantástico porque cada uno tiene sus candidatos y sucede que la mayor parte de las veces tus candidatos pierden. Y bueno, eso es normal, quiero decir. Los premios son 5 finalistas, 4 personas las vuelves muy tristes para que una sea feliz. Pero claro, cuando tú eres el director del invento, lo lógico sería que los ganadores fueran los que tú quieres. ¿Qué mérito tiene si no? Pero claro, cuando hay un jurado independiente, esto no pasa casi nunca. Así que de alguna forma, ya hartos de que esto pasase habitualmente, qué mejor cosa que crear la figura del premio del director. Y esa es la historia del premio. Eso es la envidia.
he de reconocer que sí, porque fue envidia mía del director del festival donde yo estaba, que dije, qué diablos y qué centellas. Yo también haré mi propio premio. Y esto ya se extendió como la pólvora, fue un reguero, parecía un incendio en España en el verano pasado y corrió que no veas. Con lo cual aquí hemos acabado haciendo la misma historia. Entonces, y resumiendo, haciendo breve el cuento, que mi premio del director de las 27 jornadas del cómic de Avilés en 2022, oye, ¿os habéis dado cuenta que ni la pandemia pudo con nosotros? Que hicimos presencial en 2 años el festival y que vinisteis, que lo mejor de eso son los autores que cuando los invitamos vinieron y cuando estábamos en situaciones complicadas, lo cual es siempre muy de agradecer. Por eso, como al contrario de lo que decía un editor que decía en su libro de autobiografía, se titulaba Los autores son lo peor, nosotros opinamos lo contrario, que los autores son lo mejor. Bueno, resumiendo, para que no estéis tal, que mi premio del director de este año es para... No, esperar, que ahora os lo digo, ¿no? Es una persona que yo conozco hace muchos años y que me parece estupenda, maravillosa y una autora excepcional que ha sido capaz de introducir un género que no existía o que prácticamente no existía dentro del cómic y más del cómic español. El premio es para Laura Pérez Bernet. No, que estás callada, tú. Pues nada, agradecer a las jornadas, es que me dan ganas de llorar, porque me hicieron una excelente exposición hace 10 años y siempre han tenido un nivel enorme y una gran vocación y un gran apoyo hacia el cómic, hacia el tebeo, hacia la novela gráfica, y para mí es un honor. Y ahora el de Jorge, ¿no? Ahora es el de Jorge. Ah, el tuyo. Sí. Bueno, vamos siempre, ya sabéis, por orden de quien habla menos a quien habla más, así que ahora voy yo. Bueno, o no, ya veremos. Al hilo de la reflexión que hizo Ángel, que me parece muy acertada, cuando acaban los festivales y te llaman para hacer resúmenes, te preguntan muchas cosas, ¿vale? Te preguntan, ¿cuánta gente ha asistido? ¿Me puedes dar una aproximación? ¿Ha habido más autores o menos que otros años? Como si todo fuera cuantificable, ¿no? Como si todo fuera algo que puedes poner en una balanza y medir. Y no es así. Y precisamente son eso, los autores, el caudal creativo y lo que le aportan a una ciudad, no solo como convocatoria de gente, sino por el hecho de estar aquí, lo que me parece que tiene más valor y más peso. Y pensando en esto, mientras hablaba Ángel, hacía la reflexión, a mí que me gusta mucho la fiesta y que disfruto mucho de todo tipo de eventos y que me encanta cuando nos reunimos todos y en la comida en la calle está todo es maravilloso y precioso, y cuando son las fiestas y está todo lleno. A mí me gusta y creo que una ciudad pues debe tener evidentemente todo tipo de actividades, como decía Yolanda, que dije yo el otro día, pues en plan macroconcierto y también en plan reserva natural, pero cuando pasan los años y pasa la historia y muchas de las figuras que tenemos aquí o en otros festivales de la ciudad, pues o bien pasa algo muy maravilloso, como que ganan un premio importantísimo, o pasa algo muy triste, como que finalmente pues se mueren, porque la vida tiene estas cosas. Al final lo que te queda generalmente, o cuando se pone la placa, siempre es la placa de un autor grande, ¿no? Es pues aquí está la casa natal de Pedro Menéndez, o aquí escribía Leopoldo Alas Clarín, o pues este área lo reservamos pues a Gaspar Mechos de Jovellanos, ¿no? Casi nunca hay placas, esta es la plaza donde se tiraban fuegos, o este es el lugar donde tal, porque es que los autores al final tienen otra cosa que es un valor a la eternidad, ¿no? Es un giro a la posteridad. Y el hecho de que vosotros estéis aquí, pues nos asegura eso, nos asegura el futuro, ¿no? Y cuando un evento continúa, pues evidentemente también nosotros que estamos aquí, pues en un momento determinado dejaremos de estar.
Pero hay algo que nunca vamos a dejar de ser, es que somos los fundadores de las jornadas. Entonces ojalá sigamos muchos años, pero si no, el que venga que lo haga estupendísimamente, porque es que, jolín, van a estar trabajando de cierta manera para nosotros en el pasado y para la gente que esté en Avilés en el futuro. Porque los autores son lo mejor y por eso nosotros nunca escatimamos excusas para darle premios a autores, de hecho nos encanta, ¿no? Y yo a lo largo de los años creo que he dado alegrías a muchos autores, pero también les he dado algún disgusto. Esto también es bastante conocido. Y este año le he dado un disgusto a uno, que además es uno de mis autores favoritos. Porque claro, el tipo, que es un talento increíble, no piensa que va a ser un tipo inseguro y que te manda su cartel y que yo digo, bueno, si no le digo nada, que además íbamos con prisa, pues dará por hecho que es cojonudo, que evidentemente es lo que todos dábamos por hecho. Pero claro, el tipo se quedó preocupado pensando, este año les ha gustado. Y claro, yo, inconsciente de este dolor que le estaba padeciendo, seguí sin decirle nada, hasta que lo encuentro un mes y medio después y me dice, yo ya creía que iba a haber el cartel de las jornadas publicado y que era otro, ¿no? Como no me decías nada, pues no, es el tuyo, es maravilloso, nos encantó, tú nos encantas y el premio del director de las jornadas del cómic del 2022 mío va para Jorge Forné. Nervioso. Le quiero dedicar el premio a Jorge Iván porque es una persona que nunca te pide nada. Por cierto que, un segundín, por cierto que yo cuando hace 2 años se me ocurrió esa loca idea de hacer estos premios, les dije a Ángel y a Jorge, pero los damos porque sí, sin explicar nada. Creo que no me expliqué bien. Iba a decir yo que resumiendo el dicho haciendo frase del dicho de Jorge, lo que quería decir creo es que vamos a ser exdirectores, pero nunca seremos exfundadores de las jornadas de Avilés, cosa que tiene un mérito. No sé, estáis un poco melancólicos, ¿no? Sí, pues es nuestra naturaleza. No. Tocan los premios frikis. Que era lo que no habíais venido a esperar. Los premios frikis. A ver, Germán, introduce en el buen sentido. Bien. Se me están pasando el guión por donde no. Vale. No, aquí ponía premios frikis. No, pero bien, lo explico yo un poco si queréis. Pues decidimos empezar a dar premios a alguien que hacía algo, en general un autor que hacía algo, pues como ser el más guapo o más guapa. Eso no es que lo haga, sino que lo es o que lo era. O que yo que sé, o que se quedaba hasta las tantas o más por ahí conociendo la ciudad de noche y un montón de cosas más, o que tenía un viaje muy accidentado, y vamos poniendo ese nombre el nombre del ganador del primer año, luego lo íbamos dando, pues así fueron surgiendo, se fueron añadiendo, se fueron quitando, y así es esto, un poco una celebración, una broma si queréis, aunque nosotros lo tomamos muy en serio. Espero que vosotros también. Y ahora vamos a empezar a leerlos. Yo antes quería hacer un obituario. No, que es serio coño. El premio más importante que hicimos siempre fue el premio George Pérez. Hace 27 años, cuando creamos este invento, hablando de los fundadores, era complicado porque no nos conocía nadie, Avilés no había hecho nunca actividades de cómic y así, ¿no? Entonces era muy complicado que gente del extranjero convencerlos de que viniesen. Y la primera gran estrella americana, que teníamos estrellas francesas, inglesas, pero la americana, que era en teoría la más complicada, era difícil que convencerlo. Y vino George Pérez y él dio el origen al premio que siempre ha sido el premio George Pérez al mejor autor. Y George Pérez se emocionó tanto que yo supongo que en su lápida pone fundador del premio George Pérez de Avilés, ¿no? Seguro que sí, se lo hubieran preguntado hubiera dicho que sí. Y se emocionó tanto que dijo, yo cada 5 años por lo menos, me llevéis o no yo voy y renuevo la fe en este festival. Muchos de los que estáis aquí desde entonces, como Vicente, que ha venido siempre, Jaume, que casi le pilla, y seguro que algunos otros, siempre estuvo ahí.
Y yo creo que todos los que estáis, que tengáis más de, no sé, 20 años, tenéis dibujos de Jos Pérez aquí. Y se murió este año, ¿no? Y me parece que es de justicia, ya que es aumentar el presupuesto, pero bueno, le diéramos un aplauso porque no va a estar en ningún sitio y no nos va a oír, pero creo que se lo merecía. Gracias. Está guay porque así me ha ahorrado qué decir cuando me tocara el premio Jos Pérez y así nos ahorráis que llore y os inunde en las primeras filas, que eso seguramente lo que hubiera pasado. Explica. Empezamos con los premios. Tenemos, antes han dado los premios así un poquito más sosetes y aburridos y típicos y tópicos, y ahora vamos con los premios que de verdad estabais esperando, ¿no? Tenemos los premios de gran presupuesto, que son los de, evidentemente, el unicornio, y luego tenemos estos premios de no tan grande presupuesto, pero de significado y simbología tan enorme, ¿no? Primero que demuestra esto, porque la Láser Comida Avilés es un evento muy comprometido con el cambio climático y con el ahorro energético. Así que, aunque nos hubiera venido bien darlos el primer día, como hemos dicho todos los que hemos estado en el auditorio sin aire acondicionado, pues fijaros qué maravilla de premio se van a llevar una serie de autores por sus enormes méritos y contribución a la causa de las jornadas del Comida Avilés. Esto todo surgió, como os decía, con una idea tan sencilla como vete antaño a una tienda de todo €1, ahora tienda de los chinos. Lo de los chinos es más peligroso porque tienen cosas de 2, de 3 y de 4 y podemos colapsar. Así que decimos que pilla lo más barato que haya, pero que sea todo igual o parecido, ¿no? Y esta tarea, pues, no recuerdo, creo que la hizo Rocío, y cada año yo digo, bueno, pues es raro porque esto tiene pinta de valer por lo menos €1,50. Y el primer premio, que como te digo, su utilidad siempre es incuestionable. Y es de energía solar, ¿eh? Hombre, claro. Sí, renovable sí, continuamente. Sí, y tracción animal. Pero bueno, empezamos con los premios, porque para nosotros es importantísimo el papel y el cariño y el buen trato que siempre ha tenido la prensa con las jornadas, hasta el punto de cómo cuando llegaban, alguna vez, pero bueno, no tenían ni idea de lo que hablábamos, de lo que preguntaban, y con el paso de los años y de ir estando sumergidos en el mundo de las viñetas y las jornadas, pues ya te vas dando cuenta que vienen con preguntas y con temas y con un nivel que cuidado. Y compran libros. Bueno, sí, o sea que es una cosa, incluso alguno ha dejado su carrera periodística para dedicarse al mundo del cómic. Es culpa nuestra, nunca dejaríamos de llorar. Ahora ha trabajado una tercera cosa, claro. Sí, pero peor que la primera. Sí. Pero lo hemos separado siempre en dos áreas, ¿no? El premio de la prensa escrita y el premio de la prensa gráfica. El premio de la prensa escrita, ya para una institución en nuestras jornadas, es para Saúl Fernández de la Nueva España. No está, te lo haremos llegar. No sé si quitárselo. Pruébalo. Bueno, lógicamente, cuando hablamos de prensa escrita, uno se imagina inmediatamente que la noticia, el dato, el artículo estará ilustrado con una fotografía. Así es que, lógicamente, también damos un apartado a la prensa gráfica, porque, no sé, porque nos dio la gana, tampoco me pregunto por qué, no sé. Y bueno, y este año el apartado en el premio a prensa gráfica es para Marieta de La Voz de Avilés, que no sé si estará porque siempre libran el sábado, pero te lo haremos llegar, porque en la redacción de La Voz de Avilés tienen poco aire acondicionado y esto va a solucionar los problemas de la prensa en España para mucho tiempo. Bien, vamos allá a los premios más específicos que tienen que ver con autores y tal. Yo quería quitarle la etiqueta, pero me decía Rocío, no, que vienen las instrucciones. Y estoy mirando y solo dice, esto no es un juguete. Ya lo sabemos, es un premio.
A ver. Y luego, según los idiomas aquí, esto es un ventilador de maná. Bien, al parecer se puede echar agua y te refresca y todo eso. No voy a probarlo. Ah, sí, Pero bien, agua. hace ya unos cuantos años, Claro, 15, si una echas cosa así, esto agua, un ¿qué? año que tuvimos esa desgracia de que nos fallaron muchos autores, se presentó un caballero de Nottingham, de nombre Matt Broker, de nombre artístico de Israeli, y la verdad que nos ayudó muchísimo porque, bueno, pues pudimos Yo hacer no me atrevo actividades con porque te él mantener alejado de la cara. y a partir de entonces pues ha sido un gran amigo nuestro y ha venido un montón de veces. Entonces decidimos crear el premio al invitado voluntario, al que viene por su cuenta de riesgo, porque le gusta esto. En el caso de Israel ni siquiera sabía lo que había, es un poco como el caso de Ramón. Pero sí, entonces hemos creado este invitado voluntario de Israeli que va para Jordan Thomas. Ponemos de pie. O sea que encima echan agua, 2 euros. Por lo menos tiene pinta de valer 2 euros. Es esto, Ah, que he echado. Mira esto. Pero habrán hecho un descuento, hemos comprado un comprar montón. así al por mayor. Claro. Otro de los premios que llevan, como todos, el nombre de la persona que lo ganó por primera vez es el premio Forges al autor más trotón. Que esto viene a ser el que ha tenido la mayor dificultad, peripecia, odisea en conseguir llegar desde su lugar de inicio hasta aquí, hasta Vilés, ¿no? Claro, pues si tiene problemas al volver, ya desconectamos los móviles. El caso es que Forges en aquella ocasión pues se fue complicando la semana y dijo no pasa nada, pero yo mi charla de sábado llego y la mañana todavía no he salido para ir. Al final, bueno, pues cojo el coche, voy de la charla, vuelvo a coger el coche y me voy y dijimos wow, ¿no? O sea, menudo viaje, menudo trotón. Y digo, pues ya tenemos un premio nuevo. Entonces este año el premio Forges al autor más trotón va para un autor que no solo tuvo que hacer varias conexiones para venir aquí, para él era un viaje por distintas circunstancias un poco más incómodo para el resto, y así que cuando nosotros estábamos pensando, bueno, por favor, por lo menos que las conexiones vayan bien, alguna aerolínea decidió lo contrario y se tuvo que quedar en Madrid todavía esperando más al vuelo y finalmente, cansado pero con una sonrisa, ya se unió a nosotros directamente y dijo, bueno, ya dormiré un poco más tarde. Y nosotros se lo agradecemos un montón. El premio Forges al autor más trotón es para Kuli Hamlet. Willy Hamlet es de Canadá, eso. ¿De dónde es? El holandés. Es holandés, ¿no? No, americano. No, americano. El holandés se fue, es verdad. Siguiendo nuestra tradicional línea de creación de premios, según vaya la cosa, ya sabéis que no los damos todos los años, que depende. Si no hubiera habido nadie, todas las líneas aéreas hubieran funcionado perfectamente, se hubieran cumplido, pues no habríamos dado el premio seguramente al trotón. Así que algunos están y otros no los inventamos sobre la marcha. Cuando empiezan a sobrar aquí, empezamos a crear premios con una velocidad que no os imagináis. Bueno, los más veteranos ya lo sabéis, o sea que no. Esto es para los recién llegados, como decían en las tiras del hombre enmascarado, para los que llegaron tarde. Bueno, otro premio que creamos recientemente es el premio Larry Hama. Larry Hama es uno de los autores que estuvo el primer año también en las jornadas, un autor mítico, guionista, dibujante, todo. Un hombre verdaderamente importante en el cómic norteamericano. Y volvió 25 años después, un cuarto de siglo, lo cual no estaba nada mal. Y nos había prometido que volvería, hacíamos risas, que volvería 25 años después. Ja, 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 hacíamos risas. ¿Dónde estaremos nosotros dentro de 25 años? Y tal. Y volvió, y estábamos aquí. Así que creamos el premio que supongo que sería, por el poema que lo ilustra, sería Germán, y se llama Qué bueno que volviste. ¿Qué? Supongo. Este año el premio Larry Hama, ya me pongo serio porque es patata,
es qué bueno que volviste después de 10 años a Laura Pérez Bernetti. Estoy a punto de darle otro premio. Porque se ha inventado el truco de venir para no hacer dibujos. Y eso nunca lo había hecho, nunca nos lo había hecho nadie. Entonces, esta cantidad de... Es como lo de sospechosos habituales, cuando cambian las jornadas se lo quitan. Se lo quitan, claro. Entonces deberíamos crear otro premio que llevará el premio de Laura. Que se quita y pon. No lo sé, pero por ahí va la cosa. Rectifico lo dicho, al parecer el nebulizador es este, que es más grande. Estoy investigando, mientras hablo, estoy investigando sobre el tema. Y de hecho es ventiladores, vaporizadores. Pero este no tiene. O sea que los que habéis cogido el otro no intentéis echarle agua. Pero el que gane este sí puede echarle agua. El amarillo. Y ahora vamos con... el naranja. Lo digo para el que lo gane, que lo tenga muy en cuenta. Con el premio Horacio Altuna. Alguna gente se sorprende porque le dimos el premio al mejor autor asturiano, Horacio Altuna, que es creo que de Córdoba, Argentina, o por ahí, bueno, de Argentina, de todas maneras. Y dijimos, ¿cómo no? O sea, es obvio que el mejor autor asturiano es Horacio Altuna, que es argentino, o sea, vamos a ver. Argentino también es el que quiere, pero sobre todo asturiano es el que quiere, y nosotros, alguien que haya venido muchas veces, que le veamos conexión y que nos guste y que decidamos nombrarle asturiano honorario. Entonces el premio nacionalizarlo. Horacio Altuna lo ha ganado gente de Bristol, de Glasgow, de la lejana Galicia, de un montón de sitios menos asturianos, claro. De Oviedo no lo ganó nunca nadie. Está fastidiado. Bien, pongámonos serios. Premio Horacio Altuna para Jorge Fornés. Está claro, el limón puede llevar agua, la naranja no. Esto le pueden echar agua. Es el limón el que puede echar agua. No obstante, también dice que no lo acerquéis a la cara ni al cabello. Ya no sé exactamente para qué sirven, pero eso pone aquí. Bueno, el siguiente premio es uno de los premios más codiciados, que es el premio Brian Azzarello. El premio Brian Azzarello, el nombre, lo lleva a aquel autor que, digamos, menos utilizaba su habitación de hotel entre volver al hotel y volver a levantarse. Que mejor conocía pues la calidad de la hostelería nocturna avilesina, y que cuando entraba en alguno de los bares, si venía más de una ocasión, incluso ya los últimos días, ya le llamaban por el nombre. He decidido coger el que no se le puede echar agua, no sea que se le ocurra echarle otra cosa dentro y tal, ¿no? Entonces, bueno, este año he de decir que estuvimos a punto de dejarlo desierto. Hubo pocos autores que hayan estado mucho tiempo en las jornadas, y los que han estado mucho tiempo en las jornadas han pinchado algún día, pero es cierto que, como usaron como argumento para convencerme, tú a veces ganas la carrera de los 100 metros lisos con 9,4, y otras veces, pues si te toca una serie más floja, pues ganas con 10. Y este año el nivel ha estado ahí rozando el que quede desierto. Pero finalmente, además pasa otra cosa, cuando alguien hace mucha campaña por alguien, pues como que nos apetece no dárselo, ¿no? Pero claro, esto por otro lado tampoco sería justo, ¿no? Porque claro, no tiene la culpa un escritor no tiene la culpa de cómo son sus lectores en un momento determinado. Pues imagino que aquí pues pasa lo mismo. Así que al final hemos decidido, tras una reunión ardua, dar un premio, pero que queda condicionado a una cosa, que esta es la primera vez que lo hacemos. El premio Azzarello va a un autor que ha perdido unos premios importantes que creemos que se merecía, ha recibido hoy uno que, bueno, tiene cierta relevancia, pero no demasiado, pero que por fin este año sí se va a llevar el premio que creemos más ilusión le hace,
que es, pero como sales he estado 2 noches, pero lo has dado todo, queda pendiente de que hoy te portes o te lo quitamos, o esto en vez de ser un premio pasará a ser un simple ventilador del Tiger. Así que el premio Brian Azzarello de este año es para Bruno Redondo. Ya con esto me puedo retirar. Gracias. De todas formas, el premio más cotizado siempre, porque os conocemos, tenéis habilidades con el teclado, los guionistas, en el tablero de dibujo, los dibujantes, en todo ello, los que se lo guisan, cocinan y comen ellos solos y tal. Pero el premio que sin duda que más, por el que más siempre quieren ser reconocidos los autores que vienen a Avilés, que como sabéis son de fama mundial todos ellos y cuando no de fama son héroes locales y todo esto, pero el premio que todos han querido ganar siempre. Ahora en la organización está Rocío, pero al principio no sé por qué diablos dejábamos votar a todas las chicas y entonces así se creó el premio y luego ya decidimos quitárselo y hacer lo que nos daba la gana a nosotros. El premio lo lleva el nombre del año que decidieron dárselo, que era Ron Garney, que estuvo el primero, el segundo, el tercero, sí, ya. Estuvo el tercer año y ahí se creó, y era el premio Ron Garney al autor más guapo, porque decían todos, ¡ay, qué guapísimo es! Pero míralo, cuarto, esto si seguimos así fue el año pasado, coño. O sea, ¿me he comprado una memoria artificial o qué pasa? Y entonces decían, ¡ay, qué guapo es, ¿te acuerdas? Y nosotros, y tal. Poned un premio que sea al más guapo. No tenía nombre, lógicamente. Y ya nos dieron tanto la tabarra, creo recordar. No está ninguna de ellas ya, ni siquiera creo que en Avilés esto. Pero, dijimos, démosle esta satisfacción ya que son voluntarias y esto. Y entonces tampoco las dejábamos ir a comer con nosotros porque... Eso suena mal. No, porque no teníamos presupuesto. Así que se fueron. Y entonces el premio Ron Garney, el autor más guapo, eso es lo que en realidad queréis ganar todos. En cuanto cayó en nuestras manos, el premio se transformó, le pusimos el palitroque ese inclinado así. Chas, guapo, guapa. Decidimos que el Ron Garney lo podía ganar una chica y ya está. Y inmediatamente nos pusimos a la labor y lo decidimos hacer igualitario hace 23 años. Entonces cada año lo gana un chico o una chica. Y este año creo que tocaba chico. Entonces el autor más guapo, el premio Ron Garney, es posible que con esta memoria artificial que me he comprado no sea exactamente como lo estoy contando, pero qué diablos. En este caso, dato no mata relato. Así es que va como yo digo. Entonces, el autor, el premio este que estáis esperando, a ver cómo eso en realidad no es mérito vuestro, quiero decir, es de vuestros padres. Vosotros no pusisteis nada en este premio. Es un premio a los padres de los autores, realmente, que se esforzaron y todo esto. Entonces, el premio Ron Garney, el autor más guapo, este año... ¿Dónde está el premio? Este año, este es de los que se le echa agua, ¿no? No. Dice que no se acerque a la cara, casi mejor que... es para Alberto Jiménez Alburquerque. Ey, pero mirad cómo Jorge fue a abrazarlo y no le tocaba darlo. Bueno, ya que he cogido el micrófono no lo voy a soltar porque el que tiene el micrófono tiene el poder, así es que
Bueno, ya es que el guión me decía, atención, porque como saben que soy despistado, das 2 premios seguidos. No penséis que le he quitado el micrófono porque sí. Tenía una razón, que era el guión de Germán. No sé por qué habrá hecho esto, debe ser con una doble intención o algo. Son elementos artísticos. O sea, vale. Es una cuestión creativa. Los creadores somos así, a veces tomamos decisiones. Bueno, pues si es por un motivo artístico... este premio, la verdad es que se transformó. Las jornadas del cómic de Avilés han tenido cualidades y actitudes performativas desde el primer lugar. Decidimos educar a los frikis desde hace 27 años. Cuando eran molestos decidimos, en lugar de darles con una pala en la cabeza, que es lo que la cosa tal, decidimos darles un premio, a ver si así las actividades entendían, ¿no? Porque somos poco fucalianos. De lo de vigilar y castigar no nos gustaba más lo de ayudar y dirigir. Entonces decimos, si en lugar de con una pala en la cabeza le damos un premio, lo entenderá. No sé si no éramos demasiado optimistas con la educación, pero la verdad es que con el paso del tiempo fue sucediendo. Tuvimos que cambiar a un premio que fuera el super friki, pero que fuera positivo, porque ya no solamente nos quedábamos sin dar el premio, ya todo el mundo se comportaba muy educadamente. Y incluso el premio Super Friki ya empezó a ser poca cosa. Y ya lo abandonamos. En su sustitución decidimos, no sé cómo ni cuándo, y aquí ya no me funciona la memoria adquirida, dar un premio que llevase el nombre de alguien que estuviese en más lugares que nosotros al mismo tiempo. Que entre los 3 hacíamos las charlas, las ruedas, los no sé qué. Aumentamos, como sabéis, a mesas redondas por la mañana, a ocupar lugares, y todos decíamos, ¿habéis visto? Pues en todas mis charlas había un tío, y tal cual, uno que es de Murcia. Y decíamos, pero no puede ser, porque estuvo en las mías y las teníamos en paralelo, y yo, ¿cómo? No puede ser. Tenía el don de la ubicuidad y estaba en todos los lugares a todas horas. Así que decimos, bueno, creemos un premio y démoselo. Y lo hicimos, con lo cual hay un premio que se llama Ángel de Murcia al aficionado que asiste a más charlas y actividades. Así que lo estuvo ganando un montón de años el propio Ángel de Murcia. Pero es que lo ganaba. Estaban en todos los lugares. Nosotros ya lo comentamos para que el próximo año, la próxima actividad o tal, pues toméis nota que es un premio, el único premio con recompensa, por cierto, que no sea solamente un bonito aparato. Este tiene... Lo fue. Tiene una recompensa emocional, como acabáis de oír. Aparte del premio, que este año es útil. El año que era la escobilla del baño también. Pero cuando la ovejita, cuando dejaba de balar, no te la podías comer. Bueno, te la podías comer, pero no te sentaría tan bien. Total, que dijimos, bueno, sigamos con el premio y démosela a que este año haya estado en más lugares, sabiendo que ya hay varios competidores en este tema. Sorprendentemente, este año el premio Ángel de Murcia al aficionado que asiste a más charlas ha ido para Ángel de Murcia. Creo que esto va a bajar 1 grado la temperatura de Murcia, ¿eh? Jorge, a este no le abrazaste. ¿El que te abalanzaste? ¿Voy a abalanzarte de tal manera? Bien, Ángel, me temo que esa memoria artificial que tienes, que te devuelvan el dinero, porque el premio Super Friki, digamos, bueno, lo hemos seguido dando todos los años, o sea, que no lo abandonamos y lo cambiamos por este, pero bueno, no importa. Pero vamos a darlo también, no me apuntáis nada, vaya guión. Pero vamos a ver. Es que... Claro. ¿Cómo sufre un artista? Ya te digo. Bien, lo has explicado muy bien porque damos el premio Super Friki malo en nombre de una persona que por motivos legales no podemos decir. Es verdad, nos puso juicio a las jornadas.
y nos retiramos corriendo. Y dijimos, señor juez, señor juez. Así que empezamos a dar, porque aparte ya había un montón de gente que ya se estaba portando muy bien, que venía muchos años, que les queríamos mucho, dar el premio Super Friki. Y la primera que lo ganó fue nuestra amiga Irma, que venía todos los años, ahora es Lady Buckingham, es la esposa de Irma Buckingham. ¿Vive en esa dirección? Sí, de hecho sí. Y lo damos pues a gente que queremos, que yo creo que ya se lo hemos dado a todos los que han estado en todas las jornadas, pues entonces hay que darlo pues a otra gente que ha venido muchas veces, que se porta muy bien, que es simpática y bueno, y todo lo demás. Tampoco voy a yo enrollarme mucho más. O sea, el premio va para Fernando García Magdalena. Cartera en total. El Pony Express. Es como el Pony Express. Eso es de aquí, creo. Si no es de aquí, a mí me lo parece siempre. ¿Este admite algo? No, me temo que no. Bueno. Tendrás que vivir con él. No lo acercarle a la cara. No. Bueno, y ya hemos explicado, o explicamos al principio, Vuelve a explicarlo, porque a veces son de atención dispersa. Yo sé lo que pretende, Pero aún así, bueno, vamos a recordar que las jornadas tienen una característica muy especial. Intentamos y esperamos conseguirlo de la forma más parecida como nos gustaría, que sea un evento cercano, participativo, que podáis interactuar, pues que autores, aficionados y demás estén todos juntos. Y esa idea siempre la teníamos. Nosotros siempre supimos que una organización, como un servicio público que nos consideramos, que tenemos que levantar todos los puentes que se pueda y no, desde luego, no barreras, ¿no? Y el primer año, cuando vino George Pérez, como bien decía Ángel, es que, claro, multiplicó por 100 la idea de lo que teníamos que esto puede llegar a ser, ¿no? Yo creo que cualquier autor que estuvo invitado ese primer año, cualquier otro año que estuvo él o que vio un poco noticias de él, dijo, es que claro, si George Pérez está ahí todo el día con esa dedicación a los aficionados que demostró toda su vida, no voy yo a no hacerlo. Entonces, siempre nos decían, es el tío más molón del mundo, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, es un crack, así que decidimos dar el premio al autor más molón y que lleva el nombre de George Pérez. Claro, el problema vino cuando, bendito problema, ya nos gustaría que siguiera siendo así, cuando George Pérez vino por segunda vez, porque claro, esto no era como el tema de Ángel de Murcia, que es cuantificable, ¿no? Esto es una cosa como más así. Así que decidimos mantener el premio George Pérez al autor más molón, que no podía ganar George Pérez, y creamos el premio especial George Pérez para George Pérez cuando viniera, ¿no? Y bueno, pues claro, tiene 4. Pero bueno, pero eso, en gran medida, lo que son el espíritu que tienen las jornadas, las grandes colas que se forman, el hecho de esta dedicación que tienen todos los autores que vienen con nosotros y con vosotros, en gran medida se fue gestando un poquito ese primer año en el que Ángel un poco más, pero bueno, en aquel entonces París y yo pues no teníamos tanta experiencia y queríamos saber cómo se hacía, no lo teníamos todo tan claro y desde luego fue la mejor manera con su ejemplo. Y bueno, pues es una manera de que tenga un homenaje perenne para siempre en las jornadas, y el premio George Pérez al autor más molón de este año, y aunque esto se dice siempre, nosotros lo decimos siempre, así que cuando lo decimos es verdad, en una lucha muy reñida, ha ido a parar para, curiosamente, mira, fíjate aquí el apellido que viene en caja, Ramón K. Pérez. No, de Canadá. ¿De Canadá? De Canadá. Habla inglés. Pero de dónde vendrá, no lo sé. No, pero habla inglés, porque está ahí Diego traduciendo. Hay que convocar las siguientes. Claro. Hay que convocar las siguientes. ¿Esto acabó? No, vamos a decir hasta luego. No, porque nos comen. Ahora vienen a regalar lo que hay detrás, la lámina.
se nos pueden zampar si ahora no acabamos. Si decimos se terminó iros chicos, no salimos vivos, será mejor. No, sí, ahora vamos a, en cuanto desalojemos y todo esto, pues ya sube Enrique, como os había dicho Jorge, Laura y ¿quién va a estar? Van a estar arriba firmando Laura y Aliwin, y Isaac y Enrique, obviamente, en las láminas, y Isaac Sánchez en el vestíbulo con los chicos de Ensueños. ¿Y le ponemos mesa aparte o aquí también? Bueno, eso da igual. No, ya, aunque eso la fiesta va a continuar con las firmas y todo esto, pues es el acto de clausura, terminamos las 27 edición, 27ª, es que eso se traba uno mucho. 27ª edición. Edición, entonces mejor decir 27 edición y ala, tirando para adelante. Digo que es más fácil que 27ª, por eso yo digo siempre 27 y me corrigen. 27ª. Necesito respirar. Clausuramos la 27 edición de la... Ya os decía yo que no lo decía por algo. Es que esto del idioma castellano es la leche. Decía Woody Allen que cuando tenía pesadillas soñaba que le perseguía un verbo irregular español. Pues yo sostengo que... bueno, llevamos 27 años divirtiéndonos muchísimo, pasándolo muy bien, esforzándonos cantidad, haciendo este festival que pretendíamos que tuviese personalidad propia desde el principio, y yo creo que lo conseguimos, como decía Jorge, gracias a los autores que vinieron, no gracias a nosotros, porque nosotros somos prescindibles, pero sin los autores no hay nada, sin los autores y los lectores y en medio el libro de cómic no hay nada, todo lo demás es accesorio. También es verdad que, como decía Antonio Machado, la vida es larga y el arte es un juguete, y esto es un juguete. Pero, bueno, creo que ya con las IA se va a prescindir de los autores. Pero si queréis hacer un festival, no sé cómo la IA va a prescindir de los organizadores, con lo cual nos sentimos muy tranquilos. Tampoco sé qué va a venir de autores, siendo las IA, pero bueno, algo se les ocurrirá en esa época. Deciros que estamos encantados, como siempre, de teneros aquí. Para nosotros sois el premio, que hayáis venido, que cada año nos sigáis, vengáis. A los autores, por supuesto, como ya os decía Germán, daros las gracias porque os quedáis una semana sin trabajar a cambio de nada, de venir a estar con nosotros, de obligaros a trabajar, a trabajar para ganar dinero, porque trabajar os hacemos trabajar más que en casa, dibujando y todo esto, y bueno, el festival sois vosotros, sin él nada que hacer. Y los lectores igual, los que habéis venido, los de Avilés, pues lo tienen más fácil, están ahí, se vienen, todo esto, vienen el día que quieren, a la hora que quieren. Los que venís de fuera tenéis que hacer un esfuerzo económico y de buscar vacaciones y todo esto para estar aquí, o sea que, bueno, doblemente agradecidos. El primer día en un reportaje de la televisión asturiana entrevistaban a hoteleros y gente de esta. Le pregunté, ¿qué opinas de las jornadas de cómic? Cojonudas, ganamos un montón de dinero, vienen, comen, se están, no sé qué. Lo cual está muy bien, pues nosotros pensamos que llamarían a los dibujantes para hablar de ello. Pero como son más listos que nosotros, decidieron saber qué pasaba en la ciudad con las jornadas, ¿no? Entonces, bueno... que ha sido maravilloso teneros, que es estupendo y que ojalá nos veamos aquí el año próximo. Cambian las fechas porque vamos hacia adelante, ¿no? Entonces las 28 jornadas, estemos nosotros o no estemos, ellas van a estar, así es que muchas gracias y ahora viene lo de las firmas. Gracias.